pero a ver, volver a cargar la página. Ay. A ver, esperaremos un ratito que se vayan conectando sus compañeros. Ya. No se olviden colocar sus nombres, por favor, en esta segunda parte también. Ya. A ver. Ya, entonces decíamos que el axón del soma de la neurona simpática salía a través de lo que es el sistema nervioso central, en este caso la médula espinal. Sale y el axón es mielinizado y se va a alojar o va a hacer conexión en los ganglios autónomos. Es acá, en los ganglios autónomos, que vamos a poder encontrar bastantes cuerpos neuronales, ¿sí? Entonces, aquí se hace lo que es, va a haber una, digamos así, una conexión donde los neurotransmisores prácticamente van a estar dados a través de la acetilcolina, ¿sí? De acá hace conexión principalmente con la neurona simpática postganglionar. Y esta, el axón de esta neurona, ¿sí? Va a ir directamente, ¿sí? Hasta llegar a hacer conexión con los efectores. Eso quiere decir, va a ir a hacer conexión con las glándulas, ¿sí? O con el músculo mm, cardíaco, ¿sí? Va a hacer conexión con el corazón,
va a hacer conexión con distintos órganos, con la vejiga, ¿sí? Y va a llevar lo que son va a hacer conexión a través de otro tipo de eh, neurotransmisores, ¿sí? En este caso van a ser la noradrenalina la que va a mandar las señales. Bien. Va a existir otra forma alternativa. De hecho, esta es una de las maneras en las cuales las neuronas o el recorrido autónomo a través de la rama motora autónoma manda sus señales. Pero, ¿sí? Como les había dicho acá, vamos a tener tanto una neurona preganglionar, porque la conexión se va a dar a través de dos neuronas, una que sale del sistema nervioso central, hace conexión hacia el ganglio autónomo y la otra neurona que sale del ganglio autónomo y va directamente hacia los órganos efectores, como las glándulas, el corazón, la vejiga, ¿sí? Entre otros. Otra forma paralela o alternativa que se puede dar, ¿sí? Es que de cierta manera en algunas vías autónomas, la primera neurona motora se extiende desde células especializadas llamadas células cromafinas, ¿sí? Van a salir. Entonces, la primera neurona, ¿sí? Va a llegar hacia lo que es la médula suprarrenal, ¿sí? Que se encuentra acá. Entonces, de su axón, que está a nivel del sistema nervioso central, perdón, del soma, que está a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Podemos decir en la médula espinal, el axón va a salir, ¿sí? Y va a llevar la información hacia la médula suprarrenal. Entonces, en la parte más interna de esta médula, de cierta manera, se van a encontrar las células cromafines, ¿sí? Y es acá donde a través de la acetilcolina se va a mandar la información, ¿sí? Eh, hacia o a través de lo que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Donde va a haber tanto noradrenalina y lo que es la adrenalina. Entonces, de acá recién va a mandar información a través de las arterias a nivel sanguíneo, ¿sí? Información. Por eso se dice que de alguna manera la parte autónoma va a estar influenciada a través de lo que es la parte directa, a través de las señales directas hacia los órganos o también a través de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Cuando cuando hablamos la primera vez sobre la parte del sistema nervioso, ¿sí? Decíamos de que el sistema nervioso central prácticamente era una de las partes más grandes para el control de muchas de las funciones del cuerpo humano. Pero para que llegue a haber un buen control de las funciones del cuerpo humano, ¿sí? Necesitábamos de otro elemento, que era el sistema endocrino. Entonces, entre lo que es el sistema nervioso y el sistema endocrino, ambos trabajaban juntos para llegar a buscar un equilibrio, una homeostasis y que todo el cuerpo llegue a funcionar de manera normal, de manera regular y eficiente. Decíamos que la diferencia, ¿sí? Era en que a nivel del sistema nervioso,
la información, ¿sí?, se iba a dar de manera violenta, rápida, en cuestión de milisegundos. Tomamos el ejemplo de pincharnos con una aguja, ¿sí? La respuesta se da inmediatamente, pero también había la parte de lo que era el sistema endocrino, que de cierta manera el sistema endocrino trabajaba a través de para provocar una homeostasis, ¿sí? Trabajaba a nivel de la sangre, a nivel de las arterias, ¿sí? El proceso era más lento. Entonces, de cierta manera, si hay un daño, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros agarramos y tomamos un medicamento o nos colocan un inyectable, la parte, la absorción, ¿sí?, de ese medicamento va a ingresar hacia el torrente sanguíneo. En ese caso, el torrente sanguíneo va a ser el encargado de llevar ese medicamento hacia aquella zona que es la que necesita absorber ese medicamento. De hecho, ese trabajo puede durar entre minutos, horas, ¿sí? Y el medicamento va a estar a nivel sanguíneo durante 24, 72, hasta 72 horas, ¿sí? Lo que hacía la diferencia en la parte del sistema nervioso. Entonces, por eso es de que, de alguna forma, cuando la musculatura a nivel, eh, bueno, la neurona motora autónoma, ¿sí?, va a trabajar no solamente a través de lo que es la acetilcolina y la noradrenalina, con estas dos neuronas, ¿sí?, para llevar la información desde el sistema nervioso directamente hacia las glándulas, hacia los, el músculo cardíaco o el músculo liso, ¿sí? Sino que también va a trabajar a través de neuronas preganglionares que van a ir hacia una médula, esta médula llamada la suprarrenal, ¿sí?, que son glándulas suprarrenales, que son las porciones más internas. La parte más interna de la glándula suprarrenal es la médula suprarrenal. Entonces, llegan acá en vez de llegar a los ganglios autónomos. Y de la misma manera que el ganglio autónomo presenta la acetilcolina en en la médula suprarrenal también va a haber la presencia de acetilcolina, ¿sí? Estos neurotransmisores que de acá prácticamente las neuronas van a llevar, ¿sí?, hacia el torrente sanguíneo, produciendo o liberando lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Y el torrente sanguíneo va a llevar estos elementos hacia otras estructuras, ¿sí?, a nivel de todo el cuerpo. Bien. Podemos decir que la parte eferente, a la parte que de cierta manera manda la información, ¿sí?, hablando de diferencias somáticas motoras, a nivel de la porción del sistema nervioso autónomo encargado de las vías eferentes, va a llegar a tener dos ramas, ¿sí?, o se divide en dos partes, una conocida como la división simpática, ¿sí?, y otra como la división o la vía parasimpática. En realidad, cada una de estas dos vías, ¿sí?, cada una de estas dos divisiones tiene o manda información a distintas partes del cuerpo humano, ¿sí? Va a llevar hacia, hacia distintos órganos, tanto lo que es la vía simpática como la vía parasimpática.
pero en otros casos se dice que los órganos no solo reciben información de la vía simpática, sino que también van a recibir información de la vía parasimpática. Eso quiere decir que lleva a ver que los órganos, ¿sí?, llegan a recibir una inervación dual de ambos, ¿sí? Llega a tener estímulos neuronales de ambas vías, tanto de la simpática como de la parasimpática. Entonces, de cierta forma, van a existir algunos órganos, ¿ya? O en algunos órganos prácticamente, los impulsos nerviosos que van a recibir, ¿sí?, a través de una de las divisiones del sistema nervioso autónomo, va a ser de que ese órgano, ¿sí?, llegue o a aumentar su actividad, ¿sí?, o a disminuir su actividad. El ejemplo más fácil o el ejemplo más didáctico podemos agarrar lo que es el corazón y los pulmones, ¿sí? Porque de cierta manera la información que recibe eh, de estas dos vías va a ser de que el corazón trabaje eh, de manera más lenta o trabaje de manera más acelerada, ¿sí? Entonces, de cierta manera, si recibe información, va a haber un aumento de actividad o una disminución de la actividad. Lo mismo a nivel de los pulmones, ¿sí? Sin mencionar cuál de las vías. Generalmente, el pulmón, ¿sí?, va a tener un trabajo autónomo de manera normal, ¿sí?, y un ritmo. Pero cuando recibe información, ¿sí?, va a empezar o acelerarse, ¿sí? Va a haber mayor trabajo respiratorio o de cierta manera va a disminuir, ¿sí? Entonces, la encargada de aumentar, de excitar las actividades a nivel de los órganos, ¿sí?, va a ser la parte simpática, ¿sí? Entonces, esta división simpática va a hacer de que de alguna manera la frecuencia cardíaca se acelere, ¿sí? Mientras que la vía parasimpática, de cierta manera, va a mandar impulsos hacia el corazón para que su trabajo, ¿sí?, disminuya. Entonces, los impulsos nerviosos que manda la vía parasimpática van a hacer de que haya una inhibición o una disminución en el trabajo del corazón. Bueno, se menciona que la división simpática o la vía simpática se la acostumbra a llamar de lucha o de huida. Entonces, porque de cierta manera toda la información neuronal que va a recibir, que reciben los órganos a través de esta vía simpática, van a hacer de que haya una aceleración, un incremento en el estado de alerta, y eso va a ser directamente, va a provocar que todas las actividades metabólicas del cuerpo humano, ¿sí?, se pongan en alerta, ¿sí? Vaya a haber un aumento. Eh, bueno, en esta imagen, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando nosotros, o bueno, cuando hay personas que ven o tienen que ir al médico y les van a tener que colocar una inyección, ¿sí? De cierta forma tratan de evitar que les coloquen la inyección porque tienen miedo al dolor, al pinchazo, a la aguja, muchos factores. Pero ¿qué ocurre internamente? ¿Sí? Te pones nervioso,
empiezas a respirar más acelerado, tu corazón empieza a latir más fuerte, ¿verdad? Entonces, tratas de buscar bueno, cuando son niños al menos tratan de buscar una manera de no hacerse colocar la inyección, ¿sí? Han debido ver que hasta en los centros de salud o en los hospitales los niños empiezan a llorar, a querer escaparse mientras sus papás les están agarrando. Entonces, por eso es de que como aumenta las señales de la vía simpática, la persona eh, que es lo trata de escapar. Por eso trata se llama de lucha o de huida, porque trata de evitar esa circunstancia. ¿Sí? De cierta manera, todas estas respuestas que se van a llegar a realizar, ¿sí? Va a ser durante procesos de estrés, procesos de eh, aumento de actividades, ¿sí? Eh, Cuando nosotros tenemos que encontrarnos con personas o con familiares que no los hemos visto por mucho tiempo, mm, de cierta manera, ¿sí? Nos ponemos nerviosos, estamos ansiosos, eh, nos falta el aire. Entonces son sensaciones donde percibimos de que che, el corazón empieza a latir más rápido, ¿sí? Cuando suben al Cristo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Tu corazón empieza a latir más rápido, empiezas a respirar eh, de manera más acelerada. Entonces ocurren eh, situaciones, ¿sí? Que van a haber cambios a nivel del metabolismo. ¿Qué pasa con la otra parte? La vía parasimpática o la división parasimpática. A la vía parasimpática se la, bueno, se la conoce como aquella que va a estar en reposo, ¿sí? Es una división, es una vía de reposo y digestión porque de alguna manera, ¿sí? Eh, las actividades que realiza de manera interna, ¿sí? Van van a disminuir, ¿sí? Entonces, cuando uno entra en un estado de calma, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Desde el gasto energético que nosotros tenemos, ¿sí? Eso se va a ir reduciendo. Por ende, nuestra, vamos a llenarnos de energía, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? A manera de ejemplo, normalmente se aconseja que después del mediodía, después del almuerzo, la persona tenga una siesta de 10 minutos, ¿sí? De 10 a 15 minutos. ¿Y esto para qué? Para que el cuerpo entre en un estado de tranquilidad, ¿sí? En un estado de reposo. Entonces, es ahí donde todas las actividades a nivel metabólicas van a disminuir, ¿sí? Y la persona, cuando despierta de estos 10 o 15 minutos de descanso, ¿sí? De estar tranquilo, generalmente, o en la mayoría de los casos, llegan a despertarse con mucha más energía, ¿sí? Como que hubieran cargado sus baterías. Bueno, este consejo se da y es por el hecho de que eh, nuestra musculatura, sobre todo la parte del músculo liso, ¿sí? La parte del el aparato digestivo, ¿sí?
la parte respiratoria, entra en un proceso de descanso y de composición. Entonces, esta vía parasimpática llega a adquirir o a conservar de cierta manera la energía, ¿sí? Que nosotros hemos llegado a ingerir a través de los alimentos, ¿sí? A través de los nutrientes. Entonces, de cierta manera, todo lo que nosotros hacemos, alimento que nosotros ingerimos, ese alimento nos va a traer una cierta cantidad de energía. Esa energía, durante las actividades que nosotros estamos realizando, las vamos gastando, ¿sí? Entonces, desde que nosotros nos despertamos, todos los alimentos que vamos consumiendo, ¿sí? En el desayuno, durante la mañana, vamos gastando. Entonces, es un proceso, es una máquina que continuamente está trabajando, ¿sí? Entonces, hay un momento en el cual trabajamos, ¿sí? Todas las actividades normales que realizamos tienen este ciclo de trabajo, por decirles, ¿sí? Se nos hace tarde para ir a la universidad, estamos empezando a agarrar las cosas de manera más rápida, que apúrate que ya es tarde, entonces nos empezamos a acelerar, empezamos a respirar indirectamente más rápido, ¿sí? Estás corriendo, te dejó el micro, entonces te preocupas, va trabajando más rápido, ¿sí? Va trabajando más rápido. Subiste al micro, ¿sí? Vuelve a un proceso, entre comillas, normal. Llegas al mediodía, te alimentas, ¿sí? Entras en un proceso de descanso después del almuerzo y esto va a enlentecer. Todo el alimento que has ingerido te da energía. Entonces, el sistema parasimpático no va a venir aquí, no la va a traer para que tú sigas eh, haciendo un mayor gasto, sino lo que va a hacer el sistema, la parte o la vía parasimpática, ¿sí? Va a agarrar y va a hacer de que eso entre como en una tranquilidad, ¿sí? En una disminución del trabajo y lo que va a hacer es agarrar esa energía y la va a guardar, ¿sí? Entonces, por eso es de que en estas situaciones la parte o la vía parasimpática, de cierta manera, va a ayudar a que esas pequeñas cantidades de energía o de nutrientes que teníamos, ahora, cuando disminuye nuestro trabajo, ¿sí? Agarra esta otra cantidad de nutrientes y los va a acumular, ¿sí? Entonces, va a ir restableciendo los depósitos de nutrientes, ¿sí? Pero no se olviden, entre lo que es la relación de la vía simpática como la parasimpática, ¿sí? Entre ambas se van a encargar de mantener un equilibrio, ¿sí? Entre las dos. Claro que de hecho, cada quien a su manera, pero el trabajo es diferenciado, pero buscan que entre los dos exista un equilibrio. Por eso es de que la mayoría de nosotros reacciona, ¿sí? Reaccionamos ante situaciones de alguna manera distinta, ¿sí? Cada persona reacciona a situaciones de manera distinta, ¿sí? Pero después de una reacción empieza a venir una calma, ¿sí? Entonces ahí es donde eh, va a haber un trabajo a nivel simpático y a nivel parasimpático. ¿Sí? Lo que mencionábamos en algún momento, si nosotros observamos un accidente, ¿sí? Van a haber personas que al ver el accidente, ¿sí? Empiezan a gritar, quieren ir a colaborar, entonces se aceleran,
pero después de un lapso de tiempo van a volver se van calmando. ¿Sí? Hay otras personas que simplemente observan y es un susto, ¿sí? Mira, ha habido un choque, no sé qué. Igual, ha habido, ¿sí? Ese momento, un estado de aceleración, pero después, aunque esta aceleración, esta excitación que ha habido no ha sido tan grande, pero después esa excitación baja, ¿sí? Lo cual entra la parte o el sistema parasimpático para decir, a ver, cálmate, cálmate, tranquilo, ¿sí? Y busca un equilibrio. Bien. A nivel de viendo un poco o hablando un poco de los componentes anatómicos, podemos decir de que cada una de estas vías que presenta el sistema nervioso autónomo, ¿sí? De alguna manera llegan a adquirir o está conformado por dos neuronas motoras. En cualquier vía motora autónoma, la primera de ellas, ¿sí? La primera se denomina la neurona preganglionar, como les decía hace un momento. Esta vía preganglionar, ¿sí? Que va a ir o se va a extender siempre hasta lo que es el ganglio autónomo, donde hace sinapsis con con la otra neurona, la postganglionar. ¿Sí? Entonces, esta neurona postganglionar se va a encontrar ya por fuera del sistema nervioso central, es decir, que va a estar a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Sí? Una vez que abandona la médula espinal, ¿sí? Y entra hacia los nervios periféricos, ¿sí? O los nervios, perdón, raquídeos, entonces ya está conforma o ya está siendo parte de lo que es el sistema nervioso periférico. Es así que de esta manera podemos decir de que estas neuronas eh, preganglionares, ¿sí? Transmiten los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los ganglios autónomos y las neuronas postganglionares las van a volver a transmitir, ¿sí? Desde lo que es el ganglio autónomo hacia los efectores, ¿sí? Y los efectores se van a conectar hacia las vísceras. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son estas neuronas preganglionares? A nivel de lo que es la división sináptica, podemos decir de que las neuronas preganglionares tienen sus cuerpos en las astas laterales de la sustancia gris, ¿sí? Y esto va a estar dado a través de los 12 segmentos torácicos y desde acá, los 12 segmentos torácicos, también las primeras dos hasta la tercera lumbar. ¿Sí? Entonces va desde la parte, desde el primer segmento torácico hasta la segunda o tercera lumbar, ¿sí? Que corresponden a los segmentos de la médula espinal. Entonces, por esta ubicación que presenta, ¿sí? Por esta ubicación anatómica, esta división sináptica se la conoce también como una división tóraco-lumbar. ¿Sí? Y sus axones prácticamente van a recibir la denominación de efectores.
Ya. Los cuerpos, ¿sí? Prácticamente de las neuronas preganglionares de la división, ahora de la división parasimpática, hemos hablado de lo que era la división simpática, ¿sí? Ahora, a nivel de lo que son las neuronas, bueno, a nivel de la división parasimpática, los cuerpos de estas neuronas preganglionares van a estar ubicados en los núcleos prácticamente de estos cuatro nervios craneales que van a estar alojados en el tronco encefálico. Estamos hablando del tercer par craneal, ¿sí? Del séptimo par craneal. Por debajo del séptimo tenemos el noveno par craneal, ¿sí? Y del décimo par craneal. Y también hacia abajo vamos a poder observar que van a existir, ¿ya? Otro grupo, ¿sí? De estas neuronas preganglionares que van a estar prácticamente en las asas laterales entre lo que es el segundo y el cuarto, ¿ya? Entre el segundo, tercer y, eh, y cuarto segmento a nivel del sacro, ¿sí? En lo que es o en lo que corresponde a la médula espinal. Por eso es de que esta división parasimpática, ¿sí? También se conoce como una división cráneo-sacra, ¿sí? Y sus acciones se van a denominar eferencias cráneo-sacras. Entonces, nuevamente, si hablamos de la división simpática, ¿sí? A nivel de las neuronas preganglionares en la división presináptica, ¿sí? Sus cuerpos van a estar en las astas laterales de la sustancia gris y estos van a estar alojados a nivel de las 12, ¿sí? De los 12 segmentos torácicos, las primeras dos o tres lumbares, ¿sí? De la médula espinal. También se las conoce, decíamos, como división toracolumbar. La parte parasimpática, ¿sí? La división parasimpática va a estar dada a través de los núcleos de los pares craneales, del tercer par craneal, del séptimo par craneal, del noveno par craneal y del décimo par craneal. También van a estar a nivel de lo que es el segundo, tercer y cuarto segmento del sacro, sí que corresponde a la altura del sacro, que están alojados en la médula espinal. Dad por la ubicación que presentan, ¿sí? Se la conoce también como una división cráneo-sacra. Y a los axones, estos axones, se los denomina eferencias cráneo-sacras. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No dice, Alice, Estamos yendo con Sí, calma. Lice, sí, Lice, hay pregunta. Octavio.